¿Alguna vez se han preguntado cómo nos afecta la concentración mediática en Costa Rica? Con concentración de medios nos referimos al aparcamiento de pocas empresas sobre las emisoras de radio, canales de televisión, medios escritos y multimedia. También se relaciona con el aumento del poder de ciertas empresas de comunicación por encima de otras, lo que causa que unas pocas empresas tengan la mayoría de los medios de comunicación. Tiene efectos negativos, porque impide el ejercicio pleno de los derechos de la libertad de expresión, de información y comunicación de las personas. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? El Estado debe garantizar un equilibrio entre la diversidad de fuentes y la cantidad de medios disponibles. Cuando las personas no pueden acceder a los medios de comunicación de forma equitativa, se dice que se lesiona su derecho a la comunicación. Pero, ¿qué es el derecho a la comunicación? El derecho a la comunicación aborda la posibilidad de que las personas accedan a las herramientas comunicativas de forma equitativa dentro de una sociedad para transmitir información. Como los medios de comunicación están en pocas manos y estos representan solo una parte de la realidad social, las otras realidades sociales quedan destinadas al olvido. Junto al derecho a la comunicación, hay otro derecho que se encuentra en disputa y es el derecho a la información. El derecho a la información es un pilar de derecho a la libertad de expresión y se encuentra resguardado por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que promulga que la libertad de expresión comprende la capacidad de buscar, recibir y difundir información. Como hemos visto, la concentración de los medios constituye amenazas para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, basada en los derechos a la comunicación e información. Dicha concentración impide que los ciudadanos participen democráticamente en el acceso a los medios e impide que la población pueda informarse y buscar información. Para discutir del tema, la experta Luisa Ochoa nos da su perspectiva del tema. Hemos demostrado a partir de investigaciones que hay indicios de concentración. El Estado ha tenido un papel muy pasivo en controlar esto y más administrativo. En la Ley General de Telecomunicaciones hay un articulado que define concentración de medios y que incluso existe un mecanismo para aprobar esa concentración en términos muy administrativos. Sin embargo, si ubica uno la comunicación en un lugar fundamental de la cultura, la democracia, la identidad nacional, pues el Estado sí debería tener un papel activo con el tema de la comunicación. En ese sentido, por garantizar que diversas voces puedan ser parte de esa construcción de la democracia, de la cultura, de la identidad. Para eso tendríamos que el Estado generar mecanismos para que la gente pueda ser parte de ese paisaje mediático y tener los propios medios. Un ejemplo de esto es cuáles son las noticias que vemos hoy en día en televisión. Es Valle Central. ¿Cuántas veces vemos las noticias de Limón, de Ciudad Norte, de la zona sur? ¿Cómo esa gente se ve representada en esos medios? Si no abrimos el espacio para que estas voces, por ejemplo, más locales, puedan estar, ellos no estarían representados en los grandes debates del país. Se ha dicho desde hace muchos años es que se necesita una nueva ley de medios. La ley que quedó del 2008 no es una ley que regule la radiodifusión, los servicios de radiodifusión audiovisual. Es una ley sobre todo pensada en telecomunicaciones, el nuevo mercado de telefonía móvil, cómo son las franjas para móviles, está muy pensada en ese mercado, pero la ley de radiodifusión sigue remitiendo a la ley de 1954, a la ley de radio. Por tanto, no es solamente la concentración la que hay que regularla, hay que regularlo todo, incluyendo la concentración. Ya diversas instancias han hablado de qué es lo que deberían tener las nuevas legislaciones de medios en estos momentos que además no solamente tienen un desfase tecnológico con respecto a 1954, sino que tendrían que ya contemplar el mundo de la digitalización. Entonces eso sería como el siguiente paso, pensar además la concentración de medios en un mundo donde ya la televisión, por ejemplo, va a ser digital. ¿Quiénes velan por la regulación de la concentración de medios? Existen algunos acuerdos internacionales que velan por la protección de nuestros derechos con relación a la concentración de medios. Por ejemplo, la Declaración Conjunta del 2001, que dice que el Estado debe adoptar medidas para evitar la concentración de medios, o la del 2007, que afirma que la concentración indebida de la propiedad mediática va en contra de la obligación del Estado a impedir monopolios que limiten el acceso a la diversidad de fuentes. También existen algunas normas internacionales que regulan la concentración de medios, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que dice que toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. El artículo 13 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla sobre la libertad de pensamiento, de expresión y al derecho de rectificación o respuesta. O la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que nos habla sobre la protección y promoción de la diversidad cultural. Asimismo, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial dice que es obligación de los estados adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Bueno, tenemos la Ley de Radio, en donde se definen los servicios de radiodifusión, temas relacionados con el otorgamiento de concesiones y la prestación de servicios en radio. También encontramos la Ley General de Telecomunicaciones, donde se regulan aspectos relacionados al espectro radioeléctrico del país, en sus artículos 22, 29, 56 y 59. Menciona que la ley tiene como objetivo imponer sanciones a monopolios, recuperar frecuencias y evaluar el impacto de las concentraciones de medios en el mercado. Finalmente, la Ley de Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del Consumidor, en donde hay artículos referentes a la concentración y mercado que apoyan a la SUTEL en la toma de decisiones. Debemos saber que también en Costa Rica existe un órgano que vela por la desconcentración mediática, la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta tiene la potestad para autorizar o negar concentraciones, al impedir la creación de monopolios y evaluar el impacto de la concentración de medios en la sociedad. Y bueno, sí, el Poder Ejecutivo también tiene la responsabilidad de asignar o rescatar las frecuencias del espectro radioeléctrico y también analiza casos donde haya un cambio en el control de concesión del espectro radioeléctrico. Ahora nos preguntamos, ¿cómo está la situación en el país? Según el primer informe sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica, existe una evidente concentración de las frecuencias de los servicios de telecomunicaciones en unos pocos dueños. Por ejemplo, hay transnacionales que usan sociedades nacionales para asumir los contratos de concesión, como es el caso del mexicano Ángel González, que a través del grupo Repretel administra los canales 2, 4, 6, 11 y 46. También sobresale el caso de Antonio José Alexandre García, quien, junto a Teletica, son el segundo grupo con mayor concentración de canales de televisión comercial, cada uno con 7 canales en su posesión. Y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER, administra 15 emisoras culturales que transmiten en frecuencia AM y FM, con el fin de impulsar la educación para adultos en regiones indígenas y rurales. ¿Adivinen quiénes más representan 2 grandes concentraciones de frecuencia de radio? Pues sí, las iglesias. La Iglesia Católica cuenta con 8 frecuencias AM y 3 FM, además de 5 canales de televisión. Y las iglesias cristiano-evangélicas poseen 5 frecuencias en AM, 6 en FM, 13 canales televisivos. ¿Ven por qué es necesaria una adecuada intervención del Estado en esta materia? El Estado ha aparecido pintado en la pared de esta discusión, ya que ha sido incapaz de resolver la mala concesión de frecuencias y de democratizar el acceso a los medios de comunicación en la población. En nuestro país, las disputas legales por espacios en el espectro radioeléctrico se han trasladado hasta las distintas instancias legales. Uno de los casos es el traspaso de la frecuencia 105.9 FM, la cual pertenecía a Marcosa Sociedad Anónima. Esta empresa decidió prestar a Fairfax esta frecuencia de radio a cambio de una alta suma de dinero. Con la frecuencia adquirida, Fairfax creó la Radio Urbano. Ambas empresas luego se pelearon y encontraron en una disputa legal por la pertenencia de la frecuencia. En la demanda se establece de la cuantía por la frecuencia era de $900,000. Este caso evidencia el tipo de transacciones que se vienen dando y de las cuales el Estado no percibe ningún ingreso. Al final, la SUTEL en el 2015 ordenó el cierre de Radio Urbano. Sin embargo, al día de hoy, la radio sigue funcionando. Otro caso es el de la radio 97.9, la cual se trasladó a la frecuencia 95.9. Sin embargo, ambas frecuencias de radio mantuvieron la misma programación por meses, cuando se suponía que solo la frecuencia 95.9 iba a continuar funcionando. El asunto se puso todavía más extraño cuando la frecuencia 97.9 comenzó a transmitir diariamente una lista de música durante todo el día, sin ninguna otra programación. Al final, la SUTEL
Por solicitud de otra empresa, acordó dar la frecuencia 97.9 FM a esta compañía. Recientemente, la polémica ha envuelto el tema de la concesión de espacios en el espectro radioeléctrico ante la inminente adopción de la televisión digital en este país. La distribución de estas frecuencias ha sido otorgada mayoritariamente a grupos informativos de gran poder, lo que ha cuestionado fuertemente el papel del Estado para garantizar una distribución democrática de las frecuencias. Quedarse de brazos cruzados ante la situación no es una opción, ya que todas y todos tenemos la potestad de comunicar y de informarnos. La libertad de expresión es un derecho fundamental y es nuestro derecho poder disfrutar de este en su totalidad y brindar así espacios para una sociedad más plural, que no olvide más a las voces que históricamente han sido olvidadas. Conocer solamente una visión de las historias no es suficiente. Es necesario que los medios sean para todos y que todos y todas podamos informarnos e informar.